Vamos a dar inicio, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia del Dr. James Allison. Esperemos que en el transcurso de estos minutos lleguen más personas. Mientras tanto, lo que quisiera es presentarles una breve reseña de quién es el Dr. James Allison. Es teólogo, autor y sacerdote católico. Ha estudiado, vivido y trabajado en México, en Brasil, Bolivia, Chile, España y Estados Unidos, como también en su nativa Inglaterra. Es doctor en teología por la Facultad de los Jesuitas de Belo Horizonte, en Brasil. De sus 8 libros, 3 existen en español: Conocer a Jesús, El retorno de Abel, Una fe más allá del resentimiento, fragmentos católicos en clave gay. Algunos de sus escritos más recientes, como también entrevistas y videos en varios idiomas, incluyendo el castellano, se encuentran en la página www.jamesallison.co.uk. Después de vivir con la Orden de Predicadores, los dominicos, entre 1981 y 1995, James Allison ha trabajado como predicador itinerante, conferencista y acompañante de retiros espirituales. Actualmente es un fellow de Imitatio en www.imitatio.org, la organización establecida por la Theo Foundation para diseminar el pensamiento de René Girard. James acompaña también a los públicos más variados por medio de conferencias académicas, talleres para estudiantes de grado, de posgrado y profesores, por medio de cursos de catequesis para adultos, retiros para sacerdotes, para grupos parroquiales y retiros católicos y ecuménicos para gente gay y lesbiana. Su agenda en el 2017 incluye cursos, retiros y conferencias en Francia, Inglaterra, México, Estados Unidos, Colombia, Australia y España. Teólogo sistemático de formación, el trabajo más reciente de James es un programa de catequesis para grupos de adultos que fluye de la comprensión del deseo explicada por René Girard. Este curso lo encuentran en www.forgivingvictim.com. Ya está disponible en versiones video, texto y online en inglés, y como libro en francés y en galés. Está en vías de traducirse y de publicarse al idioma español. Después de vivir 6 años en Sao Paulo, Brasil, donde acompañó un proyecto pastoral con creyentes de la comunidad LGBTTI de la ciudad, James se mudó a Madrid en el 2015, donde vive ahora con su hijo Luis Felipe y el bulldog francés, el pequeño Nicolás, bastante simpático, yo lo conocí. Pues vamos a darles un aplauso para darle la bienvenida al Dr. James Allison. La luz parece que queda así, ¿verdad? Sí. Se trata de no mirar hacia allá. Sí, no, me pregunto si ustedes están bien así. A ti sí te miramos muy bien, yo creo. Tú nada más no prestas la luz directamente. ¿No puedes poner tantas cosas? Muy bien. Muchas gracias, Ángel, sobre todo por el reconocimiento al pequeño Nicolás. Se lo diré en forma de beso cuando llegue de regreso. Ángel me pidió hablar sobre el asunto queer con ustedes, y lo que voy a intentar de hacer es dar una explicación de cómo yo entiendo que el desarrollo de lo LGBT, etcétera, etcétera, es el fruto orgánico normal del desarrollo de la fe cristiana. O sea, más bien que sea una cosa extra, es justo lo que uno esperaría del desarrollo de la revelación cristiana. Entonces, esta es un poco la tesis que voy a seguir, y espero que esté más o menos convincente. Si no, ustedes me dirán después, ¿no? Ese es un trabajo en proceso, work in progress, como dicen en inglés.
Me acuerdo muy bien dónde estaba cuando oí por primera vez la palabra queer. Tenía 9 años y estaba en el dormitorio del internado a donde mis papás me habían enviado a los 8 años. Para aquellos de ustedes que no conocen las costumbres extrañas de la tribu nórdica a la cual pertenezco, los papás de la clase media alta inglesa suelen, o por lo menos solían, enviar a sus hijos a internados a partir de los 8 años. No como castigo por indisciplinados, como a veces se da en otras naciones, sino porque imaginan que es la puerta de acceso a una educación y socialización apropiadas para la futura clase gobernadora. Pues bien, se da el caso de que por idiosincrasia o metabolismo soy ave nocturna, de las que no se duermen hasta la madrugada y solo despiertan tarde. Así que el sistema de horarios del internado, donde nos mandaban a los más chiquititos a dormir a las 8 de la noche para despertar muy temprano, tenía a mis ciclos circadianos en jaque. El resultado es que siempre estaba despierto cuando llegaba el capitán del dormitorio, un chico de 12 años, a dormir. De modo que estando los demás colegas de mi edad dormidos, él se dio el trabajo de enseñarme lo que en inglés se llama de manera eufemística the facts of life, o sea, una primitiva educación sexual, de dónde vienen los bebés y demás, ya dando por superada la versión de las cigüeñas. Bueno, el tipo no sabía que había llegado tarde a esta explicación, desde que el capitán de mi dormitorio anterior ya me lo había narrado todo. Pero también me había hecho jurar al silencio al respecto, puesto que todos imaginábamos que aquella fuera una ciencia ilícita. Dígase de paso que ni con el capitán anterior, ni con este, hubo abuso físico alguno. Fueron explicaciones, algo excéntricas, por cierto, pero más o menos bien fundadas, de las que a los escuincles nos sirven como hechos segurísimos, hasta que algunos años más tarde a los adultos se les ocurre atreverse a hablarnos de lo que ellos no dudan ser misterio total para nuestras pequeñas mentes, ya hirviendo bajo los efectos del bombardeo de las hormonas de la adolescencia. Pero de regreso a mis 9 años y al capitán de turno. A diferencia del capitán anterior, él tuvo a bien añadir algunos detalles que no los había oído antes. Me confió con la autoridad que le daba sus 3 años a más que yo, no solo su versión del sistema reproductivo humano, sino que me advirtió de que además de aquello todo, existían hombres peligrosos y repugnantes, a quienes les gustaba a otros hombres. Él no dijo hombres peligrosos y repugnantes, utilizó el sustantivo queers, explicando con lujo de ahínco lo peligrosas y repugnantes que eran semejantes personas. Pues en aquella época no había nada irónico, subversivo, académicamente aceptable o amistoso en su uso. El adjetivo queer podría utilizarse para decir raro, curioso o hasta un poco mareado, sin cualquier connotación que señalara lo que después llamaríamos lo gay, pero no así el sustantivo. Sobre el sustantivo un queer o the queers revoloteaba como ave de carroña todo el peso de la repugnancia, la criminalidad, la peligrosidad y la sordidez, bañadas estas en un hedor de chantaje, de vergüenza y de suicidio. No puedo hacer una comparación lingüística muy exacta con la palabra o las palabras que ustedes tal vez hayan escuchado en su niñez aquí en México, maricón, joto, puto y demás. Pues el peso de las palabras no viene de lo que aparentemente dicen, ni de su etimología,
sino de las líneas de fuerza del entorno social de aquel momento que envuelven a la persona que las escucha y que ella luego transmite al repetirlas. Solo cada uno de ustedes llega a discernir, probablemente no hasta algunos años después, las dimensiones de la fuerza social que recibiste del entorno social con las palabras que escuchaste. Ahora, el entorno social de Inglaterra en el invierno de 1969, puedo hablar ahora. No lo sabía yo, pero en 1969 habían triunfado 10 años de lucha para acabar con la legislación victoriana contra la homosexualidad masculina. Una ley conocida por su utilidad como carta blanca para los chantajistas. Famosamente, para los estudiosos de la historia, esta ley solo decía respecto a la homosexualidad masculina, ya que cuando fue presentada a la reina Victoria para su firma, ella se negó a creer en la existencia de las lesbianas. Entonces quedaron fuera de la ley porque la reina se recusó a firmar el asunto. Pues bien, feliz de ustedes. Tampoco sabía yo, en 1969, que uno de los diputados que se había opuesto a la legalización en el Parlamento era mi papá. Tampoco sabía que entre los grupos principalmente evangélicos que se movilizaban a partir de ahí para producir un movimiento de marcha atrás con grandes manifestaciones públicas hacia los valores de los años 50, mi mamá, como esposa parlamentaria, ejercía un papel de destaque. De lo que había pasado en París, en Estados Unidos y en Tlatelolco en 1968, estaba completamente ignorante. Pero los deseos que pululaban en aquel periodo me movían por dentro, filtrados por la reacción contra todo aquello del mundo de mis papás y del entorno social en el cual estábamos inmersos. Nada de esto lo sabía formalmente, y de los detalles solo me iba a cerciorar paulatinamente durante los años venideros. Pero el peso del odio y de la violencia de todo esto, que todo esto acarreaba, me invadió aquella noche al escuchar a mi capitán del dormitorio explicarme lo que era un queer. Déjenme dar un pequeño salto atrás, pues si no, la invasión no se explica. El trimestre después de mi llegada al internado, había llegado otro chico, 2 meses más joven que yo, o sea, también de 8 años. Desde el momento en que lo vi, me había parecido de una belleza de cortar el aliento. Y en las próximas semanas me había quedado enamorado, con aquella pérdida total de corazón de que solo se es capaz con la inocencia anterior a la pubertad. Por supuesto, no tenía palabras para eso de haberme enamorado, ni cómo comunicárselo al chico. No tenía narrativa o guión para darme pistas acerca del sentido de aquello. Mantuve una discreta distancia de él, pues así lo dictaba la intensidad de lo que sentía. Y en las largas veladas del verano del norte, donde hay luz natural para leer hasta las 10:30 de la noche, hojeaba algunas palabras de la Biblia, libro autorizado para el lado de la cama, en aquel internado de cuña evangélica. Aquellas páginas que tenían que ver con el amor. Y me convencía de que algo tenían en común aquello de que hablaba San Juan y aquello que sentía. Esto era entonces el telón de fondo con el cual este niño de 9 años escuchó por primera vez lo que era un queer. Y por esto lo más extraño de mi reacción a la palabra, pues mi primera reacción era de un alivio muy grande. Por fin alguien me había dado una clave para interpretarme a mí mismo. O sea, todo lo que sentía y era tenía nombre. Yo existía. El hecho de que el nombre fuera asqueroso
importaba menos que la sugerencia de que había otras personas como yo, de que mis sentimientos tenían costa y faros, no únicamente el oleaje de una indefinida alta mar. Pero sí la llegada de la palabra queer, cual alacrán en el desierto, era señal de vida. El veneno que traía en la cola tardaba muy poco para diseminarse por mis venas psíquicas. Pues a partir de ahí me di cuenta de que, sin que supiera por qué ni cómo, había sido desde antes arrojado sobre un inmenso abismo de escándalo y de pérdida. Pues habían llegado en mi vida con muy poca separación del tiempo el amor de aquellos que roban las entrañas, sin más palabras que las bíblicas para darles norte, y el terrible conocimiento de que yo era una excepción a todo lo positivo que se decía del amor. Que en mi caso el amor era condenado a la frustración en esta vida y al castigo eterno en la próxima. Al sueño del amor que decía, lo amo y quiero estar con él para siempre, deseo que es de la esencia misma del amor, lo cruzaba un no imperativo, la imposibilidad más absoluta. Y con esto hizo en mí su morada el escándalo profundo que ha marcado mi vida desde aquel momento. Hay bien más espacio de este lado. El escándalo en forma de doble atadura o vínculo te dice al mismo tiempo: amarás con todo tu ser a Dios y al prójimo como a ti mismo, pero en tu caso no ames, puesto que tu amor es peligroso y únicamente puede causar daño. Aquellos que han vivido algo parecido, una doble atadura de tipo: haz esto pero no lo hagas, sé esto pero no lo seas, saben que quedar escandalizado es como quedar marcado por una profunda parálisis interior, pues a cada movimiento se estrechan los lazos de la imposibilidad. Las consecuencias de este escándalo no tardaban en desarrollarse, pues al aprender que mis sentimientos eran profundamente malos, es evidente que perdí confianza en ellos. Y si no tienes confianza en tus sentimientos, dejas de crecer a partir de lo que eres y buscas desesperadamente que tu ser sea suplantado por el de los demás, de cualquier uno que te permita ser alguien diferente. En los próximos años llegué a ser maestro en el arte de percibir cómo los otros reaccionaban ante esta u otra cosa, para luego reproducir semejantes reacciones, puesto que no podía confiar en que las propias no me delataran. Y después de un poco, perdí la capacidad siquiera de tener reacciones, pero de tan rápido que llegué a ser al detectar y simular reacciones de los demás, que llegué a pasar como gente normal. Bueno, no como totalmente normal, pero anormal sin que fuera evidente que la anormalidad era la monstruosidad que llevaba dentro. De los 9 a los 18 años, que fue cuando me asumí como gay, estaba viviendo una mentira. Pensando que estaba haciendo el bien al tapar ser gay y al contener cualquier sentimiento de amor que tenía para no causar daño a nadie más. Como resultado, quedé muy mal socializado, pues frente a todo el crecimiento emocional y sexual de mis compañeros, con los comienzos del cortejo con las chicas y los noviazgos adolescentes en las fiestas, no solo no pude sentir nada de lo que sentían, pero sí gasté una inmensa energía intentando actuar como si lo sintiera. Al mismo tiempo, todo lo que podían ellos hacer, sentir y ser, me producía una sensación cada vez mayor de perdido. Me hacía sentir cada vez más el hueco absoluto de mi corazón. Y por supuesto, provocaba una envidia atroz por su viabilidad como seres humanos frente a mi parálisis del alma. Para compensar, me hice el perfecto paladín de los valores de la autoridad y del sistema, llegando a ser una caricatura farisaica
viviendo las rigideces y totalitarismos de mis papás de una forma mucho más extrema que ellos, hasta el punto que ellos mismos no sabían de dónde sacaba yo posiciones tan rígidas. No podían imaginar que fueron el producto de un hambre atroz de ser cualquier cosa menos aquello que era. Pues como no había nadie en casa en mi alma, o sea, no osaba ser nadie, puesto que aquello que sería, si osase existir, sería un monstruo, llegué a entender que toda mi vida se viviría bajo la forma de un como si. Compórtate como si todo lo bueno y correcto fuera cierto, y aunque no tenga nada que ver contigo y no te va a traer ningún beneficio, pues de todas formas no eres capaz de recibirlo, por lo menos habrás hecho algo bueno al contener la realidad, al contener la maldad que amenazas esparcir por el mundo por ser aquello que eres. Como pueden imaginar, llegaba a vivir una adultez precoz y ficticia, dependiendo totalmente de las personas adultas y de la autoridad para mi seguridad, como manera de evitar el linchamiento que imaginaba me vendría encima si supieran los colegas quién era. Al mismo tiempo, sabía que nunca iría a conseguir empleo, un trabajo estable y lo demás, pues me faltaba absolutamente la confianza y la estabilidad. Y de hecho, así ha sido vivida en las décadas que han seguido. Cuando me asumí como gay a los 18 años, en 1978, no fue porque tenía la confianza y la base de seguridad en mí y en los que me rodeaban, que me dejaran entrever que sería bien recibido y que el resultado sería mi aceptación en un mundo de amor y amistades. No, llegué a asumirme como el acto de honestidad del pequeño chico de colegio protestante, que sabe que sobre todo hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. Y que en este caso no habría aceptación posible, ni mundo familiar, social, religioso o político al cual podría pertenecer, sino que estaba caminando la plancha hacia lo que sería o bien un suicidio precoz o bien una errancia indeterminada. Y el que haya sido la segunda más bien que el primero, se lo debo, quiero reconocer aquí, a una familia mexicana, que algunos de ustedes, amigos míos, conocen. Bueno, pido disculpas por esta introducción un tanto demasiado personal. Y dígase de paso que lo cuento todo no para quejarme del pasado, ni para ganar su simpatía al relatar mis sufrimientos. Como verán en breve, más bien a esta altura del campeonato lo considero un privilegio haber vivido todo aquello. Pero antes de avanzar, he querido marcar territorio. En ese sentido, se me ha pedido hablar de la teología queer. Y en el marco de los acontecimientos del año pasado, cuando fuerzas contrarias a lo LGBT tomaron las calles para repudiar el matrimonio igualitario ya conseguido e impedir su regularización en algunos estados. Estados estos que aún obligan a las parejas del mismo sexo a hacer un recorrido lleno de vejaciones y humillaciones para obtener por fin lo que la suprema instancia jurídica de la nación ya les ha otorgado. Por este motivo, no he querido dar una explicación somera de la palabra queer, sino traer a la superficie sus raíces y sentidos más oscuros, antes de avanzar con el tema que nos hemos propuesto. Entre otros motivos, porque mientras no creo que hay ningún chico aquí de 9 años, todos los presentes han tenido sus 9 años. Y con toda probabilidad, entre las familias que organizaron las marchas del pasado, más que una alberga, a sabiendas o no, su corderito rosa, ahora con 9 años, que corre el riesgo de llegar a ser una oveja rosa asombrada por la imposibilidad de su amor. Entonces espero que sea fuente de alivio que alguien se ha dado el trabajo de ponerle palabras a estas cosas. Pues con suerte son palabras del tipo que dé permiso a otros para que habiten su pasado con paz y les facilite que narren su propia historia con mayor confianza. Pues bien, he querido partir de una puesta en escena autobiográfica, no para gloriarme de algo, y como habrán notado, no es que digamos una historia muy gloriosa,
sino por una razón bastante sencilla. La primera y la más importante modalidad de transmisión de la fe cristiana es por el testimonio. Es por el hecho de que alguien nos haya abierto una ruta de imitación que llegamos a ser imitadores de Cristo. Y efectivamente la manera en la cual el Espíritu Santo habita nuestra vida de cada uno, del deseo, encarnando en nosotros su morada, es al permitirnos participar del anhelo, del deseo, del querer sediento de Jesús, al reproducir en nosotros su camino al Padre. Y una de las cosas que ha cambiado inmensamente en todas nuestras sociedades en los últimos 120 años, más o menos, ha sido la capacidad de hablar, de dar nombre a las variaciones de los deseos y de las interacciones que de ellas fluyen. Y, hablándolas, llegar a entendernos a nosotros mismos y a los demás bien mejor, permitiendo que lleguemos a hacer toda una serie de distinciones que nos ayuden a vivir de manera más responsable. Es por esto, creo, que no hay posibilidad de que la Iglesia avance en materia de lo LGBT hasta que quiera reconocer que esto es un asunto de primera persona. No hay vivencia cristiana que no sea de primera persona. Sin embargo, la Iglesia ha insistido en hablar de un ellos, que serían de por sí privados de la capacidad de hablar en primera persona, a no ser que canten del himnario que dice que son primeras personas sombras de una primera persona que no son, que es el himnario de la terapia reparativa, por ejemplo. Pues una persona gay que interioriza la insistencia de la terapia reparativa o reparadora, de que es una persona que es en esencia heterosexual, pero que sufre de un grave desorden objetivo, aquello de tener atracciones hacia los del mismo sexo. Entonces, aquella persona es una sombra que habla. Y una sombra que muy fácilmente la gente nota que es como un cautivo, que repite las líneas que le dan sus captores. O sea, el ventrílocuo de una vida que no es suya. Sin embargo, de Cristo sabemos que, en vista del gozo que tenía por delante, soportó la cruz, tuvo en nada la vergüenza y está sentado a la diestra del trono de Dios. Esto es de la epístola a los Hebreos. O sea, de la vivencia de Cristo puede trazarse la fuente de toda posible narración o historia personal que tenga acceso al gozo del Padre, y que consiste en atravesar toda la realidad descrita por la vergüenza de una manera despreocupada por la muerte. ¿En qué consiste esto? En el terreno de la realidad de la cual estamos hablando. Significa que la realidad vergonzosa nuestra partícipe de un mecanismo falso de mantener la pureza y la bondad de algunos a costo de la impureza, repugnancia y descartabilidad de otros, ha sido desintoxicada por aquel que la habitó. En Cristo, Dios abrazó nuestra vergüenza con ternura y la habitó, de modo a darnos tiempo de salir del escándalo, manteniéndola hasta ahora en su mano, tierna y delicadamente, por medio del Espíritu Santo. Es por esto que no es de sorprenderse que es obra del Espíritu el que hayamos podido poco a poco ir cambiando el sentido de lo queer, de lo marica, de lo gay, de algo sobre el cual no se debía hablar, y ciertamente algo a partir del cual no se podía hablar en primera persona, transformándolo en algo cada vez menos tóxico. El Espíritu de Cristo, en vez de bendecir el mecanismo productor de la falsa bondad mantenida a costo de una supuesta maldad, mecanismo este que es garante de la más absoluta crueldad e hipocresía, subvierte aquel mundo a partir de dentro, permitiendo una paulatina y tranquila desvendarse de los lazos de la imposibilidad,
del parálisis del escándalo, para distinguir aquello que es bueno y que lleva al florecimiento de la persona, permitiendo que nazca un yo mucho más auténtico a partir de los escombros del falso bien que está colapsando. O sea, el proceso normal del nacimiento en cada uno de nosotros, de la primera persona, que es Hijo de Dios, que es Cristo que vive en nosotros, pasa exactamente por el proceso de desintoxicación de la vergüenza que Él nos ha facilitado. Pues lo realizó atravesando la vergüenza antes que nosotros. Lo contaron entre los transgresores, soportando la cruz como cosa de poca monta, de este modo quitándole cualquier peso sagrado del mecanismo que nos ataba en definiciones y maneras de considerarnos absolutamente falsas. Y todo porque Él tenía delante de sí el gozo de poder participar de la vida de Dios con nosotros, como hermanos y hermanas suyos. Pues bien, por eso no hay teología queer que no sea una teología en primera persona. Y esto no es tan solo lo específico de lo queer, es lo específico de lo cristiano, el que el testimonio en primera persona tome la forma de una narración, vivida de manera imitable o hablada de manera transparente, de alguien cuya vergüenza real ha sido mantenido en ternura por Cristo. Y por esto se nota que Él haya llegado a poder hacer las distinciones entre lo que era de verdad bien y de verdad mal en lo que le ataba, para resurgir como adulto capaz de un amor responsable en medio de las mentiras que van perdiendo su eficacia alrededor de Él. Para ahondar un poquito más en esta cuestión de la absoluta importancia de la primera persona en toda vivencia cristiana, les pido considerar la tesis que subyace en todos los textos recientes de las congregaciones romanas al respecto de lo gay. Tesis que fue elaborada por primera vez en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1986. La tesis reza de esta forma, y cito: aunque la inclinación homosexual no es en sí un pecado, es una tendencia más o menos fuerte hacia actos que son intrínsecamente malos, y por esto la tendencia debe ser considerada como objetivamente desordenada. Bueno, esta tesis, que ha causado muchísimo escándalo a mucha gente, es de significado resbaloso, si no es que falso. Pues el sentido normal, hoy en día, de lo dicho, cuando alguien te comunica que tienes una tendencia que es objetivamente desordenada, es que se trata de algo parecido a la anorexia, o sea, una patología grave del deseo, con eventuales complicaciones de orden de la química neuronal, llevando, de no ser tratado, a una muerte precoz. Es alguien delante del cual nadie puede permanecer neutro. Imaginemos que alguien dice a una persona anoréxica: pues qué bonito, eso de ser anoréxico es parte de tu identidad, de modo que ánimo, busca ser la mejor persona anoréxica posible, oscila entre dietas y atiborrarte de comidas, pero con orgullo y bizarría. A aquella persona le diremos que dejase de ser un imbécil, que se retractara de tamaña crueldad, pues sabemos muy bien que es objetivo que la anorexia es un desorden, y que quien finja que no, está facilitándole a su amiga o amigo el camino a la muerte. Entonces, si fuera el caso que la tesis de las congregaciones romanas estuviera utilizando la palabra objetivamente desordenada en su sentido moderno normal, no se puede sino concluir que está promoviendo una falsedad, puesto que a esta altura del siglo XXI es de ciencia pacífica el hecho de que la orientación sexual hacia personas del mismo sexo sea una variante minoritaria, no patológica y de ocurrencia regular en la condición humana. No hay ninguna patología que le es intrínseca, y las tendencias a las más diversas patologías
las compartimos todos los seres humanos, independiente de la orientación sexual. O sea, somos todos más o menos jodidos, pero nuestra jodidez, por así llamarla, independe de nuestra orientación sexual. Otro ejemplo de una variante minoritaria no patológica y de ocurrencia regular en la condición humana es la surdera. Alrededor del 9% de los humanos en todas las culturas son zurdas. Y ya sabemos muy bien que una persona zurda no es una persona diestra que padece de un desorden objetivo en su lateralidad. Sobre este punto es difícil saber si los propios miembros de las congregaciones humanas entienden su propia tesis, puesto que cuando alguien demuestra que la tesis del desorden objetivo de la orientación sexual hacia los del mismo sexo es objetivamente falso, luego dicen sus defensores que aquello no es el sentido de la frase objetivamente desordenada, sino que hay un sentido en la filosofía tomista que es de difícil explicación, pero que sí da cuenta de los hechos. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando los altos cargos eclesiásticos buscan la aplicación práctica de su propia enseñanza, tratan a la orientación sexual hacia los del mismo sexo sencilla y claramente como si fuera una patología, contradiciendo así sus propias protestas contra el uso moderno de la noción de algo que es objetivamente desordenado. Por ejemplo, el cardenal Grochilewski, encargado del documento que prohibió el ingreso a los seminarios a candidatos gay en 2005, no tuvo vacilación en sus comentarios públicos sobre el documento. Habló de los defectos psicológicos intrínsecos de las personas gays que impedirían, por ejemplo, que ejercieran la paternidad espiritual, aunque fuesen célibes y mantuviesen una perfecta castidad. Igualmente, Monseñor Tony Anatrella, adalid francés de la terapia reparativa, tomó la misma posición en el comentario oficial al documento publicado en el Observatorio Romano en la época. Y es conocida la dependencia que tiene la Congregación para la Doctrina de la Fe de la obra escrita del recientemente fallecido Dr. Joseph Nicolosi, uno de los principales promotores de la terapia reparativa en el mundo de habla inglesa, y uno de los autores que está atrás de las obras que utilizan en Courage, en su versión mexicana también. Pues sus libros eran de los muy pocos que aquella congregación recomendaba cuando fue preguntada sobre lo que convenía leer y estudiar al respecto del tema. Y la posición del Dr. Nicolosi era absolutamente clara: no existen personas homosexuales, existen personas intrínsecamente heterosexuales que sufren del grave desorden a que se da el nombre de same-sex attraction, o atracción a los del mismo sexo. Pero seamos más generosos con los dueños de aquella tesis. Vamos a imaginar que cuando dicen que la descripción de nuestra orientación como objetivamente desordenada es de cuña atomista y tiene un sentido marcadamente diferente del sentido moderno de las mismas palabras, están siendo honestos, aunque luego caigan ellos mismos en el uso que dicen correcto. ¿Qué sentido tendría la frase? Pues no es tan difícil. Vendría de la noción de que todo acto sexual humano tendría en sí una finalidad que lo mueve, y que esta finalidad no es algo externo al acto, sino que lo mueve, por así decirlo, a partir de dentro. El ejemplo no es perfecto, pero cuando tienes un imán por cerca, hay algo dentro de los pequeños objetos metálicos alrededor que los mueven a partir de dentro, alineándose los iones positivos hacia el imán, y llegan al imán, a no ser que algo los bloquee o desvíe. Según esta manera de ver las cosas, todo acto sexual humano tendría así a su finalidad u objetivo propio, que es, en primer lugar, la posibilidad de la reproducción de la especie, y en segundo lugar, el estrechamiento de los vínculos afectivos entre los participantes. Finalidad esta que fue agraciada durante el desarrollo de la historia de la Iglesia por el sacramento del matrimonio. Y esta finalidad sería, en primer lugar, un hecho biológico. Según esta manera de pensar, el instinto y el aparato biológico humanos buscarían, de por su propia naturaleza,
la fusión de esperma y óvulo que llevan a la reproducción humana. Y hemos aprendido que un elemento secundario, pero que también participa de lo biológico en alcanzar la finalidad, es la creciente unión entre los participantes. Antes se tenía mucho miedo de esta parte, pues se tenía la convicción de que el placer que acompañaba el acto reproductivo era algo peligroso, que podría distraer de la finalidad primera. Pero ahora no, ahora se entiende que la función unitiva del acto participa plenamente, aunque no independientemente, de la finalidad del mismo. Ahora, según este entendimiento entonces, la frase objetivamente desordenada no significaría que se trata de desorden alguno en el sentido científico moderno. O sea, algún tipo de deseo o tendencia que se puede estudiar por la vía de la experimentación científica, para luego llegar por evidencias empíricas a concluir que objetivamente se trata de un desorden, de algún tipo de patología o vicio. No, la frase es más bien una sencilla afirmación de que algo está desordenado con respecto a su objeto, desalineado con respecto a su finalidad. Su objeto, en el caso de todo acto sexual, sería aumentar el goce de la plenitud de la vida matrimonial, estando por lo menos abierto a la posibilidad de la reproducción y contribuyendo al estrechamiento del vínculo entre los dos cónyuges. Y de ahí se deduciría que todo acto sexual que no tenga la posibilidad real de atingir su finalidad, su objeto, es de alguna manera defectuoso. Por ejemplo, la masturbación no alcanza el objetivo ni de la reproducción ni del estrechamiento del vínculo, a no ser que está hecho a dos. El sexo matrimonial donde se frustra artificialmente la posibilidad de la llegada de la esperma al óvulo se desviaría de la finalidad. Entonces también el acto sería desordenado con respecto a su objeto. Y por supuesto, el acto sexual entre personas del mismo sexo, teniendo una insuperable división entre la función procreativa del sexo y su función unitiva, sería seriamente desordenado con respecto a su objetivo o finalidad intrínseca. Sería como si, inexplicablemente, los iones positivos en un pedazo de metal, en vez de alinearse con el siempre presente imán, se hubiesen hechizados, alineándose con una gelatina que había al otro lado de la mesa. De esta forma, resulta comprensible que la tesis de las congregaciones romanas está diciendo que como la tendencia intrínseca de todo acto sexual humano es hacia aquello que se agracia en el matrimonio, con las funciones procreativas y unitivas combinadas de manera armónica, entonces un acto sexual entre personas del mismo sexo es una deturpación del orden intrínseco del acto, haciendo del acto algo malo. Y la propia tendencia está, y sin que se diga nada sobre la intención o la moral de la persona que tiene esta tendencia, desalineada, desordenada con respecto a su objeto. Ok, hasta ahí todo tranquilo. Es un argumento que nació hace muchos siglos y en las épocas y en las culturas en las cuales nació era de sentido común imaginar que todas las personas tenían una tendencia a la reproducción sexual con alguien del sexo opuesto y que los que no manifestaban mucho interés en el asunto o bien eran eunucos, o bien eran pervertidos, o bien serían candidatos evidentes para el seminario, o bien se habían excedido en varios vicios. Beber demasiado, como cuando se pregunta cuál es la diferencia entre un mexicano hetero y un mexicano gay. Y la respuesta, como es bien sabida, es 2 cervezas. Respuesta que a mí me parece un poco injusta, pues yo habría dicho que 3 o 4. Pero esto tal vez sea reflejo de que con los años he perdido las posibles atracciones que ojalá hubiesen encantado el ojo ajeno, y por eso más alcohol es necesario para que me lo pueda levantar. Volviendo a lo serio. El argumento quiere hacer deducciones morales a partir de algo que se presume universal,
o sea, de la intrínseca heterosexualidad de todo ser humano, tan sencillamente por el hecho de ser un ser humano. Ahora, lo curioso es que Santo Tomás, en quien se escudan los que proponen el tipo de argumento que he citado, sabe bien que el típico conocimiento humano es por principios generales. Y en la medida en que se va deduciendo de estos, se aumenta cada vez más el riesgo de error. Y que solo Dios conoce las singularidades, o sea, lo que tiene en mente como la condición, las acciones y el destino de cada cosa individual. Y por supuesto, más aún, de cada persona individual. Pero muy precisamente el sentido de lo que se llama la ley natural en Santo Tomás es que consiste en cierta participación consciente nuestra en la sabiduría divina, que se hace providencialmente evidente en la creación. Para Santo Tomás no podemos conocer directamente esta sabiduría divina, pero sí paulatinamente, con pocas personas, a lo largo de mucho tiempo, y en un medio de una mezcla de muchos errores, podemos llegar a conocer cosas mucho más cerca de lo singular, de las singularidades. O sea, existe en Santo Tomás, y precisamente en su manera de concebir nuestro aprendizaje por medio de las virtudes, que de por sí presume un avanzar a trancas y barrancas, la posibilidad que lleguemos a descubrir algo nuevo y verdadero sobre, digamos, la sexualidad humana, y que nos obligaría a reconocer que la presuposición universal, a partir de la cual se podía hacer deducciones, no es universal, sino mayoritaria. Espero que puedan entender que para llegar a esta posición, lo determinante es sí el descubrimiento de la existencia de una variante minoritaria no patológica y de ocurrencia regular dentro de la condición humana, constituye un auténtico conocimiento de un elemento de la creación, y por eso de un acercamiento providencial a lo singular, con participación consciente nuestra en la sabiduría dinámica atrás de ello. O sea, es algo que nos abre los ojos aún más a lo que somos y qué son nuestras posibilidades en el camino de llegar a ser hijos de Dios, o es más bien, como dirían los baluartes de la antigua posición, mera concupiscencia. Pues aquí me parece que la historia, a la cual les di nada más una pequeña mirada al comienzo de esta presentación, viene en nuestra ayuda. Pues el proceso por el cual se llegó en los últimos 500 años y acelerándose en los últimos 50 años, a tener como ciencia pacífica la existencia de esta variante minoritaria, es un ejemplo clarísimo de lo que Santo Tomás llamaría un proceso paulatino, hecho por poca gente, en medio de una gran mezcla de errores, pero que ha resultado en algo cierto. La historia es bien conocida y la voy a tratar más detalladamente en el curso que daré en esta universidad esta tarde y mañana. En muy resumida cuenta, se trata del proceso por cuyo medio la sociedad europea al inicio pasó de ser una sociedad homosocial y llegó a conocer los albores de la heterosexualidad. O sea, dejaba de ser un mundo donde cada sexo tenía su vida aparte, los matrimonios eran organizados según varios imperativos del clan, y con tanto que los casados produjeran hijos, nadie se preocupaba de cuáles eran sus proclividades sexuales. Un mundo mucho más parecido a lo que hoy vemos en los países islámicos y en ciertas partes del África. En vez de esto, en ciertos países del norte de Europa, se comenzó a tratar como normal que los esposos serían principales y mejores amigos la una del otro, y su matrimonio sería su principal forma de compañerismo. Novedad absoluta esta, de que tenemos los primeros indicios en la primera mitad del siglo XVII. No es de sorprenderse que es exactamente al mismo tiempo que el nuevo paradigma de sociabilidad entre los sexos se establece
que comienza a percibirse que hay un subgrupo que no llegaba a pertenecer en este mundo y que tenía sus pubs, sus posadas y sus zonas de ligue aparte. Gente cuyo comportamiento era absolutamente invisible durante la vivencia homosocial, que se rige por la regla del don't ask, don't tell, con tanto que no digas, no importa lo que hagas. Cuando el presidente de Irán, el presidente Ahmadinejad, dijo famosamente que no había gays en Irán, resultó, pues, en un sentido occidental, ridículo. Desde que claro que existen personas de orientación homosexual en la República Islámica, y muchas. Pero en otro sentido, no era totalmente ridículo. Como no es una sociedad heterosexual, sino homosocial, lo gay puede ser omnipresente, pero invisible. En una sociedad heterosexual es relativamente pequeño, pero visible. Y así nació lo que llegó a ser lo gay. Primero como un grupo curioso y no adaptado, que posiblemente serían traidores y herejes, pero ciertamente con tendencias criminales. Al avanzar hacia el siglo XVIII, decaía la caracterización como traidores o herejes y aumentó el tratamiento como criminal. Luego se comenzaba a tratar como si fuese un problema médico, entrando así en el siglo XIX, para en la segunda mitad del mismo comenzar a ser estudiado bajo la nueva disciplina de la psicología. Fue entonces en 1868, como ustedes bien saben, que fue acuñada la palabra homosexual, como tentativa misericordiosa de ofrecer una definición clínica, más bien que despectiva de sí a las personas. Las primeras generaciones de psicólogos imaginaban que se trataba, sí, de algún tipo de problema, y estaban convencidos de que había una patología intrínseca a la homosexualidad. Por ejemplo, en el caso de la homosexualidad masculina, que estaba asociada a la paranoia, posición que el propio Freud tardó en abandonar. Y tampoco es de sorprenderse que se deducen patologías en personas que se presentan voluntariamente para ser tratadas por problemas. Por lo visto, y dejando aparte el trabajo quieto y minucioso de varios científicos alemanes entre guerras, cuya obra sería quemada por los nazis, la gran ruptura en conocimiento aconteció después de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de hombres y mujeres provenientes de pequeñas comunidades donde se pensaban él o ella la única gay de la aldea, habiéndose encontrado con mucha gente como ellos, debido a la movilización militar, pudieron decidir no regresar a su lugar de origen, sino de establecerse en comunidades en las grandes ciudades. Con esto, la visibilidad de la gente gay aumentaba independientemente de si o no tenían este u otro problema. Llegó el momento en los años 50 del siglo pasado cuando la doctora Evelyn Hooker es un nombre que traducido literalmente significa ramera, lo cual es un poco divertido. La doctora Evelyn Hooker, que conocía a gente en el ambiente gay de Los Ángeles, hizo un gran experimento. Ella colocó por escrito el perfil psicológico completo de un gran grupo de varones, quitando tan solamente la información de la orientación sexual de cada uno. Y retó a sus colegas psicólogos, todos los cuales estaban convencidos de que ciertas patologías delatarían la presencia de la homosexualidad. Los retó a decir cuáles de los perfiles eran de gente hetero y cuáles de gente gay. Como pueden imaginar, ningún colega llegó siquiera cerca de acertar. Y comenzó a desmitificarse por fin la patologización de la homosexualidad. El experimento se ha repetido y con los mismos resultados. Y a partir de ahí, estudiosos serios, como los que fueron consultados para el reporte Wolfenden en Inglaterra, que fue publicado en 1957, comenzaron a reconocer la inexistencia de cualquier patología intrínseca a la homosexualidad. Bueno, como saben, se ha avanzado mucho desde aquel entonces, con el descubrimiento del ADN,
los avances en la genética, la neurociencia, la psicología infantil y demás, hasta el punto de que, aun reconociendo que la ciencia de la orientación sexual está en sus primicias, sabemos que la configuración genética y hormonal que llevará a una persona a ser gay está presente antes del nacimiento y que nadie se hace gay o hetero por interferencias adultas posteriores al nacimiento. Ni nosotros, los maricas peligrosos, podemos reclutar a los jóvenes bonitos de barbero, a los que no son en la verdad gay, ni los heteros pueden curar a los que no son en la verdad hetero. Ahora, la razón por qué quise hacer este viaje relámpago por la historia es para enfatizar una cosa básica. El proceso de llegar a conocer esta realidad se ha desarrollado exactamente según el modelo de la subversión del linchamiento a partir de dentro, de la cual hablé más temprano. O sea, al producirse un cambio social, la inauguración del mundo heterosexual, ello mismo algo que provenía de un largo proceso histórico, comenzó a hacerse semivisible una nueva minoría. Esta minoría era muy susceptible de ser un chivo expiatorio en momentos de tensión o crisis social, pero poco a poco alguna gente hizo el trabajo de preguntar qué era el problema. Por supuesto, al inicio se presumía que el problema era dentro de las personas que se comportaban así. De ahí su estudio como un tipo criminal, luego un tipo de enfermo, luego un tipo de problema psicológico. O sea, el enfoque era en este sentido moralista, que ya sabía que tenía un problema delante. La cuestión era de qué modo resolverlo, puniendo, curando o tratando. Pero con el tiempo, en la medida que más y más personas osaban ponerse de pie y decir, sí soy, ¿y qué?, llegó a ser posible hacer la pregunta científica en vez de la pregunta moralista y mitológica. Pues es únicamente cuando se pierde la creencia en la maldad del objeto de estudio que se puede descartar la pregunta ¿cómo resuelvo este problema? Para observar. ¡Qué curioso! Me pregunto qué es lo que produce este tipo de fenómeno. Como observó René Girard, que Ángel describió muy bien, mi maestro, es cuando se deja de creer que las brujas causan tempestades de granizo que se puede comenzar a hacer las preguntas que llevará a la ciencia de la meteorología. Mientras se cree que al quemar brujas se está resolviendo el problema de las tempestades de granizo, nunca se va a avanzar hacia la ciencia. Ahora, ya concluyendo, quisiera volver a lo que dije con respecto a la manera en que Cristo, al desintoxicar la vergüenza, abrió la posibilidad que habitáramos el espacio de lo repugnante, de lo queer, para, de en medio de ello, comenzar a recibir el yo, la primera persona de un hijo de Dios. Y aquel proceso, por así decirlo, personal, psicológico, aparentemente subjetivo y espiritual, es lo mismo que el proceso histórico, social, aparentemente objetivo y no menos espiritual que acabo de trazar. O sea, no hay diferencia entre la sociología y la psicología en este aspecto. Con esto estamos muy cerca de poder responder a los que insisten en una definición universal, aparentemente objetivo y ahistórico de lo que somos, que no, y que no tenemos miedo de decir que lo que para ellos es una enseñanza es más bien para nosotros algo que barra el camino al proceso de aprendizaje por el cual nos está llevando el crucificado. Es algo en vez de una enseñanza para personas que no se atreven a llegar a ser hijos de Dios, un carapacho de cartón travestido en sacralidad. No. Estamos comenzando a vivir el acercamiento a lo singular, no por capricho,
o por arrebato de deseos hedonísticos, o por terquedad, arrogancia o rechazo al orden creado, como dirían algunos de los promotores de la campaña contra la llamada ideología de género. Más bien, que la ternura de Cristo con nuestra vergüenza nos ha permitido hacer el trabajo de discernimiento, de separación entre lo bueno y lo malo. Aquel trabajo que para Santo Tomás es el conocimiento que acompaña el crecimiento de las virtudes, hasta el punto en que nuestra vivencia de hijos de Dios llegará a ser testimonio más que suficiente, que es su sabiduría que nos ha permitido este conocimiento estable. Y por eso sabemos que día más, día menos, el pueblo cristiano nos reconocerá como parte integrante de ello tal cual. Y todos reconoceremos con alabanza la misericordia divina que abrió nuestros corazones para percibir cómo habíamos subestimado y rechazado la gloria de Dios, y cómo estamos alegres que aquel reflejo de su gloria que habíamos pensado queer es más bien regalo inusitado, con efectos sorprendentes en todas las redes relacionales del bienestar humano. Muchísimas gracias por tan importante reflexión cargada de una experiencia personal, de hablando en primera persona, dando testimonio de sí mismo y también al mismo tiempo con una sabiduría y con un amor hacia las Sagradas Escrituras, hacia el mensaje, la buena noticia de Cristo que nos ama a todos y que nos acepta a todos, y que todas las personas, no importa su condición, su situación, es un regalo para todos los demás. Ciertamente hay muchísimo todavía por andar, sobre todo en la iglesia en México, en el contexto de una iglesia tan homofóbica, donde se rechaza la diversidad sexual. Entonces lo que quisiera hacer en este lapso de tiempo que nos queda es abrir el foro hacia preguntas, respuestas, comentarios, para que podamos nosotros compartir y dialogar con James Allison y poder enriquecernos mutuamente en este foro, que también es una forma de abrir la mesa de diálogo. Yo quisiera empezar con una pregunta. Bueno, antes que nada quisiera ver si podemos prender las luces de la sala, porque se ve todo oscuro y no veo las caras. Entonces sería mejor ver las caras de todas las personas. No sé si alguien a cargo de las luces podría ayudarnos con ello. Gracias. Mientras tanto, yo quisiera hacer una pregunta también respecto a la forma en que ha habido transformaciones dentro de la doctrina de la Iglesia, de una transformación de haber considerado inicialmente como algo intrínsecamente pecaminoso, ontológicamente malo en la homosexualidad, hasta afirmar que no hay nada intrínsecamente pecaminoso en la homosexualidad, pero sí en el acto homosexual. Entonces, no sé si tienes algo que decir al respecto de esta diferencia entre el ser y el actuar, y todavía lo que falta por corregir en este proceso histórico que tú has hablado acerca de cómo se ha transformado la Iglesia y la doctrina a través de la historia. Si todavía hay este campo todavía por cambiar dentro de la doctrina de la Iglesia, en la cual se pueda hablar acerca de esta dicotomía que hay entre el ser y el actuar de las personas homosexuales. Yo creo que una parte del problema es un problema, yo creo que insuperable, de comprensión. Aquel modelo que yo intenté de explicar, el pensamiento del objetivo en el sentido tomista, sencillamente no es comprensible para la gente de hoy en su forma normal. Todas las mismas palabras los utilizamos en sentido distinto, de modo que para nosotros
que alguien diga que una tendencia que tienen no es algo intrínsecamente, no es en sí una cosa pecaminosa, o sea, por eso la homosexualidad no es un pecado, sino que es algo objetivamente desordenado, sin que sea culpa de alguien, pero que los actos serían más o menos culposos, serían malos y para la sociedad. Esa es una mentalidad que sencillamente a nadie no tiene sentido para nadie hoy. Si dices que la tendencia es mala, estás diciendo que la persona es mala, porque hemos llegado a entender que la orientación sexual no es una cosa extrínseca al ser de la persona, como podría ser el flujo sanguíneo, sino que es algo que forma parte de la identidad, no toda la identidad, pero que forma parte de la identidad de la persona, de la misma manera que la nacionalidad el color de la piel, esas cosas son cosas que no son toda la identidad, pero forman parte de la identidad y no son de despreciarse. A mí se me hace que sencillamente hay un inmenso lapso en la comprensión de aquello. Y esto es el sentido por el cual el movimiento hacia la primera persona es lo esencial en esta materia. El otro pensamiento, recuerde que estaba diseñado en un mundo cuando precisamente no era para tener efectos en la vida subjetiva de la gente. La idea era que era una cosa puramente explicativa, exterior, intrínseca. Ahora, a partir del fin del siglo XIX, a partir de la verdad de la invención de la novela, pero cada vez más durante los siglos XVIII y XIX, hasta la llegada de la invención de la psicología, todos comenzamos a poder hablar de realidades que antes no se hablaba con sus propios nombres. Y se comenzaba a identificar o no. Se entendía que el deseo era el constructor del yo y que las interacciones entre las personas deseantes eran las cosas que producían cambios en el yo. O sea, el yo no es el punto de partir, sino más bien el síntoma de donde se está. Sin embargo, sin el cual no se puede funcionar. Y por eso ahora la supuesta ciencia antigua de tipo medieval llega a ser una determinación que nosotros recibimos como psicológica, con el resultado de que nos suena como no eres lo que piensas que eres. Y esto lo dirían en términos psicológicos, es la diferencia entre, ¿qué era la palabra? No me acuerdo de lo egodistónico y lo egosintónico. Lo egodistónico era cuando se pensaba que alguien podría tener esta tendencia homosexual, pero con tanto de que no dijera la palabra yo, no lo asociaba con su yo, no lo aceptaba, no lo asumía, pues entonces estaba bien, era una persona saludable. Pero sí llegaba a ser egosintónico, o sea, lo asumía como parte de su ser, entonces sí era un enfermo. Pues bien, o sea, la deducción a partir de los principios llega a producir exactamente el inverso de lo que sabemos es el caso. Psicológicamente sabemos muy bien que cuando una persona niega que es gay, finge que no es gay, típicamente produce toda una serie de problemas sociales alrededor de ello. Y quien haya estado en cualquier seminario o convento religioso sabe eso muy bien. Son las personas que más atacan y acusan y hacen casa de bruja. Es gente que están buscando, o consciente o inconscientemente, vivir su realidad de manera distónica. Y los resultados son catastróficos para su felicidad propia y para sus relacionamientos pacíficos. O sea, hemos aprendido exactamente lo contrario de lo que proponíamos. Esta es la cuestión, es por eso muy interesante el punto a donde llega el Papa Francisco en el Amoris Laetitia, en el famoso capítulo 8,
es evidente que él está dando permiso a todo el mundo para relativizar mucho los elementos de enseñanza del pasado, para concentrarse más en la cuestión de la conciencia. Y los paladines de la oposición saben muy bien a dónde esto va. Van a la posición del reconocimiento de que es a partir de lo que constituye el yo que la persona tiene que funcionar. Y que en ese sentido no está siendo desobediente a las instrucciones. Las instrucciones eran un mundo del pasado. Sencillamente no le llegan. Y por eso tanta resistencia, porque saben que todo aquel mundo de definiciones colapsa a partir del momento en que llegamos a tener cierta, y yo diría eso, paulatina confianza con respecto a la posibilidad de tratar estas realidades en primera persona. O sea, yo creo que esto nos está pasando a todos, tanto heteros como gente gay, lésbica, todo lo demás. Se está intentando de entender, se está llegando a entender mejor la relación entre el deseo, el entorno social y la producción del yo saludable en cada uno de nosotros, que siempre va a ser, en cierto sentido, el yo va a ser el navegador del elemento social. Y para que navegue de manera saludable se requiere de una buena preparación. Pero la persona que dice, no se puede navegar, tiene que seguir reglas, pues aquel barco nunca sale de la costa. Queda con miedo del mar. Y ya no estamos ahí. Yo creo que esto es lo que está aconteciendo ahora. Y en la medida en que comenzamos a darnos cuenta de esto, pues es intentar de dar testimonio de que está bien, esta realidad es sobrevivible. Con eso no se deje de ser cristiano. Más bien, se está siguiendo la ruta trazada por Cristo. con mucha dificultad, y que lo debemos a mucha gente mayor que nosotros que sufrió cosas mucho más atroces en épocas anteriores, cuando las comprensiones de todo esto eran mucho menor. Pero que relativamente ahora, sí, no estamos engañándonos completamente. Siempre hay riesgo de autoengaño en todos nosotros. No estamos engañándonos completamente cuando podemos comenzar a imaginar qué sería el bien en términos de relacionamientos entre personas del mismo sexo, no como deducción a partir de un principio supuestamente universal, sino a partir, por ejemplo, de la experiencia, que espero que la hayan tenido muchos, de que, por ejemplo, el culito es posible productor de placer y de hacer que la persona crezca, y no solamente posible fuente de humillación de la persona. O sea, que es posible un acto amoroso y no solamente una violación, ¿no? Porque según la mentalidad antigua, cualquier acto de penetración anal sencillamente es una abominación en el sentido de no podría sino ser un acto de humillación, como lo relata el texto de Sodoma y todo eso. Ahora, a partir del momento cuando no uno o dos, sino muchas personas comienzan a ver que hay funcionamientos normales en ciertas cosas. Los funcionamientos normales los aprendemos no porque ahora todo es bonito, sino en el caso de cada uno, eso tiene que ser trabajado. Pero nos damos cuenta de que parte del proceso de la humanización es trabajar lo que antes parecía natural. Y a mí se me hace que es algo, y va a ser algo importante en el papel de la gente gay en las décadas futuras, porque en cierto sentido hemos vivido el colapso de lo natural de antemano, al no haber podido socializar nuestra vida de manera normal por carecer de modelos o de un espacio social donde era posible. Y estamos comenzando ahora a hacerlo y a darnos cuenta de que es lo que nos faltaba. Y por eso que esto tiene que ser buscado deliberadamente. Al mismo tiempo, los jóvenes heteros, como ustedes están viendo, están llegando a la época donde antiguamente el cortejo era más o menos organizado por ellos, donde había toda una serie de ritos sociales a partir de ciertas edades, de introducción a la vida social, de la quinceañera, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo funciona eso, que ahora no hay. O sea, hay los restos, las fiestas nunca se suprimen,
Pero el proceso social, el proceso social de llegar a ser, digamos, apto para la vida de pareja, de novio y todo eso, ya no hay reglas para eso. Ya no hay reglas. De modo que lo que parecía normal, lo que parecía natural, ahora es cuestión de trabajo y trabajo duro. Y la gente se queja. He comentado eso antes, si uno es un hombre gay de cierta edad, como yo, a partir de los años 40, yo había notado eso, que cuando tenía 20 años la amistad con los compañeros heteros no era tan fácil. Con 30 es un poco mejor. Con 40, y ya ellos casados con hijos, te dicen: ¿cómo te tengo envidia? Tú no sabes lo que es ser casado con alguien del sexo opuesto. No entiendo nada. Por lo menos si eres gay, entiendes el cuerpo de la otra persona, entiendes las relaciones entre sus emociones y su cuerpo. O sea, porque lo que ellos habían sido inducidos a creer que fuese un proceso natural, están descubriendo por proceso, digamos, por experiencia propia, que es un proceso altamente culturalmente condicionado y que lo natural era más bien el disfraz del patriarcalismo de 50 años atrás, que privilegiaba a ciertas personas para que no hicieran, de esas personas normalmente de sexo masculino, a que no hicieran el trabajo de aprender cómo socializarse. O sea, todos estamos en la misma olla. Y está comenzando a ver, no sé si... Sí, muy bien. Antes de dar la palabra a las personas, quisiera hacer una última pregunta en línea a lo que estabas diciendo del proceso de transformación en la sociedad de conceptos que consideramos como naturales o esenciales o biológicos o ontológicos. En este caso, aplicado al matrimonio, tanto civil como al matrimonio eclesiástico dentro de la iglesia, ¿tú ves que vaya a haber una transformación también en el concepto del matrimonio? Sabemos que dentro del matrimonio civil cada vez más está creciendo la aceptación del matrimonio igualitario en varios países. El mismo México también estamos pasando por esta nueva experiencia del matrimonio. Si realmente es algo intrínseco en la persona, en la identidad de la persona, el deseo y la conciencia y la sociabilidad, esto quiere decir entonces que puede haber una transformación en el concepto del matrimonio, no ya entendido como algo con funciones meramente reproductivas, sino que tiene que ver con la satisfacción y la plenitud del deseo en medio de una comunidad del bienestar. ¿Tú crees que eso pueda pasar sobre todo en la iglesia? Pues sí, yo no tengo muchas dudas de que el camino hacia el reconocimiento civil del emparejamiento de personas del mismo sexo es cada vez más inevitable. Y gracias a Dios, ya era tiempo. No todas las personas son personas de pareja, pero a las personas que son, a mí se me hace que es importantísimo que tengan los mismos derechos y obligaciones sociales. O sea, que se sea un poco diferente no significa que no hay que tener exactamente los mismos derechos. Eso es muy importante, la distinción esta. Ahora, ahí se me hace que es una cuestión, el resto de tu pregunta es una cuestión sobre el proceso. Yo creo que por ahora en la iglesia, por lo menos en la iglesia entendida en su oficialía, no estamos ni cerca de comenzar a entender esta realidad. Por dos motivos. Uno, como sabes, la explicación oficial de la iglesia sobre nosotros es que somos seres defectuosos y por eso que el matrimonio entre personas del mismo sexo sería un tipo de pecado grave, si uno lo considera lógicamente. Ahora ellos mismos ya están comenzando a retraerse de eso del pecado grave, pero sin embargo esto
Si se retractan de esto, es más ridículo aún, porque antes era una estupidez basada en la lógica, ahora es una estupidez basada en ninguna lógica. Hasta que ellos están dispuestos a reconocer que a partir de la variante minoritaria no patológica es posible que haya la creación de vínculos que crean afinidad y no solamente mutua destrucción entre personas, cuando son capaces de reconocer eso, luego vamos a poder oficialmente hacer lo que ya estamos comenzando a hacer no oficialmente, que es darnos cuenta de cómo funciona esto en la realidad. Yo creo que este es el proceso del futuro. Yo creo que estamos en las primicias. ¿Por qué? Solamente muy recientemente es que estamos teniendo el fenómeno de que chicos y chicas adolescentes están comenzando a asumirse a la misma época en que los heteros comienzan la adolescencia. O sea, estamos comenzando a tener jóvenes lésbicas y gays que no tienen la adolescencia aplazada. Y la adolescencia aplazada era lo típico de mi generación, y ciertamente yo creo que desde hace muy reciente hasta más allá. Va a ser a partir de ahí que vamos a ver qué es la forma que va a tomar el cortejo, las formas de aproximación al establecimiento de algo estable, que estas personas van a mostrar que son capaces de hacer, que será por medio de muchos errores, etcétera, etcétera, pero que tarde o temprano llegamos a tener la noción de que algo funciona y que hay cosas que son de sabiduría hacer o no hacer y cosas que es idiótica intentar de impedir. Pero es a partir de la vivencia observada entre ellos y por ellos y nuestra de ellos que vamos a tener una mejor idea de qué es la forma, digamos, que lleve a más florecimiento de aquellas personas. Pues es de esto que se trata. Y es a partir de ahí, yo creo que vamos a comenzar a tener recursos para la cuestión litúrgica en la iglesia. O sea, ¿para qué estamos alabando a Dios? Si la idea del sacramento del matrimonio, más bien no el sacramento no, pero la ceremonia del matrimonio es que una bendición a Dios por estarnos bendiciendo por el amor entre los esposos y lo que esto testimonia a la comunidad. Pues bien, hasta ahora no sabemos exactamente qué es lo que estamos bendiciendo a Dios, alabando a Dios por estarnos dando en las relaciones entre personas del mismo sexo. Algunos, sí, algunos tenemos leve sospecha de que hemos conocido parejas del mismo sexo que han sido extraordinarios anfitriones y han llegado a ser nodos, así se dice, de relacionalidad social mucho mayor de lo que podría hacer otras personas. O sea, estamos comenzando a sospechar que hay un papel que es un poco diferente de lo que es la vida de pareja heterosexual. No menos digno, pero un poco diferente. Y vamos a ver. Yo creo que intentar de legislar antes de conocer la realidad, que es siempre la tentación de la iglesia, es el equivalente a querer colocar la crema pastelera sobre el pastel antes de que el mismo se ha levantado. Si uno pone la crema pastelera antes de que entonces queda todo. ¿Me explico? Sí. Entonces yo creo que estamos en eso. Es un tiempo de paciencia, de observación, de aprendizaje, de apreciación, para saber a qué alabar y a qué contribuir. Disculpe. Muy bien, sí, hay preguntas, entonces quisiera pasar el micrófono para que, no sé si alguien nos puede hacer el favor de pasar el micrófono a las personas que... gracias, Héctor. Mira.
Aquí veo una pregunta y por allá había otra, 2, 3 y 4. Vamos a hacer las 4 preguntas primero, como una, si quieres tú, las 4 juntas y una pregunta. No, vamos a ver qué pasa. Si la respuesta es sí o no, Bueno, buenas tardes. Primero que nada, felicidades y muchas gracias por tan iluminadora ponencia, doctor Allison. Me gustaría hacer un comentario muy breve y cerrarlo con una pregunta concreta. Usted ha mencionado en su experiencia este proceso sociológico de reivindicación desde el discurso laico, bueno, que ahorita estamos justamente pasando una situación de lucha en México con la legalización de los matrimonios del mismo sexo. En el aspecto espiritual y religioso, la ruta trazada por Cristo para hallar una identidad deificada como hijo del Padre abarca desde luego la corporalidad, y es lo que usted ha centrado justamente en su ponencia. Ahora, mi pregunta sería justamente si en el discurso netamente cristiano, es decir, la experiencia cristiana, y concretamente aterrizándola en la teología sacramental, haciendo un poco eco a la pregunta del doctor Méndez, podríamos hablar de la propuesta de algunas confesiones cristianas que han rescatado el rito de delfopiesis como esta práctica bizantina, de la Edad Media bizantina, de los ritos de hermanamiento, que sin embargo hoy la están refuncionalizando como una propuesta sacramental o una propuesta de rito para el vínculo espiritual entre personas del mismo sexo. Eso, por ejemplo, algunas, en mi experiencia como antropólogo y teólogo, definitivamente el discurso es muy claro. Se trata de un rito que en su momento tenía era completamente una propuesta espiritual diferente, no eran hermanos de espíritu como podrían ser hoy los hermanos de sangre. Sin embargo, podría ser un antecedente para que en nuestra época el discurso y sobre todo el planteamiento teológico de la Iglesia con respecto a justamente crear esta nueva valoración, como bien dice el doctor Méndez, del concepto matrimonio, no se ha aplicado, y esto dependerá de cada una de las cargas semánticas en las respectivas lenguas, pero no se ha aplicado exclusivamente a la unión hetero, sino también una alternativa diferente para las uniones espirituales y religiosas cristianas homosexuales. Quisiera ver cuál es su opinión sobre las orientaciones teológicas al respecto. Muchas gracias. Pues sí, si fuéramos recrear sin más los ritos de adelfopoiesis bizantinas, de los cuales tenemos restos, antes de hacerlo, a mí se me hace que sería muy importante que estos ritos lo entendiéramos dentro de una comunidad eclesial de manera nueva. ¿Por qué lo digo eso? ¿Por qué? Por lo que sabemos, y como antropólogo y sociólogo sin duda usted conoce eso, una parte importante de estos ritos era precisamente crear lazos de afinidad entre grupos donde habría la posibilidad de pelea. O sea, era un mecanismo de evitar la violencia entre diferentes grupos. Curiosamente, nosotros pensamos muchas veces que este es un asunto del mundo antiguo, pero yo tengo un amigo de mi edad en Australia, cuyo papá de joven en Croacia hizo uno de estos ritos con alguien de la vecina aldea musulmana. Entonces era una manera de mantener la paz entre las dos aldeas. Yo creo que no se ocurrió a nadie la cuestión sexual o no era parte del paquete. Parte del paquete era que hubiese una pública afinidad. Ahora, ahí sí se entiende por qué. ¿Qué sería la equivalencia a la pública afinidad en el grupo eclesial moderno nuestro? La respuesta es que no sé,
Pero a mí se me hace que es por ahí que va la pregunta que tenemos que levantar, para entender de qué manera estos ritos no serían puramente, pues encontramos un rito, entonces hagámoslo, sino qué es lo que verdaderamente conviene para la comunidad y la presencia de las personas del mismo sexo en sus relaciones para la comunidad. Se me hace que es por ahí que va la respuesta, no sé si es adecuado. Por acá había otra pregunta. De Toluca, de la hermana República de Toluca. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, primero no es, bueno, sí es pregunta, pero primero quiero partir de un comentario, de una experiencia que tuve. Hace como 2 años tuve la oportunidad de estar en Londres y, bueno, sin querer queriendo, porque la verdad es que no tenía como planeado entrar a una iglesia anglicana, más bien pensé que era un museo, y ya después cuando estaba todo el rito, que era como ceremonial por una mujer, para mí fue como revelador, ¿no? Dije, wow, o sea, eso como que dentro de todo el discurso católico que traigo, pues fue como algo diferente, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de viajar con un amigo, entonces yo le preguntaba a él que si la iglesia anglicana estaba abierta a grupos LGBT, y me dijo que sí, que había grupos específicos de o sea, que podían como participar en el rito como tal, ¿no? Después le digo, ay, pues yo quiero ir, y me dijo, pues no te lo recomiendo, me dice, porque la iglesia anglicana LGBT aquí en Londres es demasiado rígida, y yo no entendí como a qué se refería con demasiado rígido. Mi pregunta es que al ir como un poco con este consuelo, no sé, o buscando este consuelo en este discurso religioso, yo pensé que lo podría encontrar en algunas otras manifestaciones de este corte. Sin embargo, lo que descubrí es que la iglesia anglicana, al menos de opinión, porque realmente tampoco he investigado mucho al respecto, se ha hecho rígida en cuanto a la monogamia y en cuanto, o sea, es decir, son abiertos a ciertas expresiones de LGBT, pero en algunos otros aspectos sí son como igual fundamentalistas, o no sé. Esa era mi experiencia, ¿no? La primera que quería como comentar, y eso me hace partir a una pregunta. Me da la sensación que todo aquello discurso totalitarista siempre tiene una connotación como hiriente a la contraparte. No sé, un poco lo que dice Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Y mi pregunta es precisamente eso. Cuando yo lo escuchaba contar su experiencia personal de esta persona que le decía o que le hace sentir un repudio, esa es mi pregunta. O sea, ¿cuál es el origen, si es que se puede ver, o si es que se puede ver un panorama? ¿Cuál es el origen de ese repudio? O sea, ¿cuál es la esencia de el sentir ese repudio por alguien que pueda amar a otra persona de su mismo sexo? Esa es mi pregunta. Es muy interesante que hay mucha variación histórica en esto. Comentó hay un famoso historiador americano, creo que se llama Henry Kamen, que escribió un libro de historia sobre la historia de la tolerancia. Y indicó que en la historia europea del primer 1500 años hay 3 grupos que típicamente llegaban a ser atacados o chivos en diferentes momentos de tensión y crisis en la sociedad. Estos 3 grupos eran los judíos, los gitanos y los gays. Y lo que todos tienen en común es que son medio dentro, medio afuera. Son como nosotros y no como nosotros. Y hay
gran parte del tiempo cuando hay una convivencia completamente pacífica, donde las personas se aprecian, nadie nota la diferencia, y de repente, hay algún tipo de crisis y ¡plaf! La misma persona que antes era tu amigo, ahora es parte de uno de ellos. O sea, es un mecanismo que se repite muchas veces en muchas partes. Se da el caso de que el relato que hoy conté era, digamos, el resquicio de una pelea durante los años 50 en la historia de Inglaterra, donde había un pánico con respecto a todo eso. La prensa amarillista nuestra, que es mucho peor. Me acuerdo de haber leído con placer Alarma aquí, en comparación a las sandeces de la prensa británica tipo el Daily Mail, que es un asco total. Pues sí, Alarma decía, el diablo ya apareció en Guadalajara y olió levemente a azufre. Me pareció un detalle tan interesante. Pero, entonces, había un gran parte de tiempo cuando estas cosas no se hablaban y no se repudiaban. Y gente que sabía pero no sabía, pero únicamente cuando la cosa se hace visible, llegan a repudiar. Precisamente una de las cosas que hemos notado todos es que a la mayor visibilidad del fenómeno LGBT ha surgido también mayor violencia, que normalmente es un primer paso, después luego se baja. ¿Por qué? La misma gente que no se preocupaba nada cuando no estaba delante de ellos, de repente ahora se preocupan. ¿Por qué? Porque estás sintiendo que el mundo se les está tambaleando. Antes el mundo no se estaba tambaleando y tú no estabas produciendo el tambaleo. Ahora, entonces yo creo que esto es parte de lo que acontece en nuestras sociedades, que la fuerza del repudio varía enormemente de época a época. Con respecto a tus observaciones con respecto a la iglesia anglicana, mire, yo he intentado de dar una explicación de esto, precisamente no de forma confesional en el sentido estricto, porque a mí me parece que la iglesia supuestamente es señal de una reconciliación entre los seres humanos. No se trata de pertenecer a este grupo específico, sino de la manera en que lo que hizo Jesús para todas las personas humanas llega a poder extenderse. Yo personalmente imagino que la Iglesia Católica, con todos sus defectos, es, digamos, la señal más mainstream, por decirlo, más de centro de esto, con toda la estupidez de esas cosas. Pero la primera cuestión nunca es qué iglesia te permite hacer qué ritos, sino qué es el florecimiento humano que estamos en vías de buscar celebrar. Yo creo que lo que tú dices, que mi experiencia, soy de Inglaterra, mi experiencia ahí es que más o menos una tercera parte de la iglesia anglicana es catolicizante y gay-friendly. Más de la mitad es evangélica, más o menos de línea dura con respecto a todo eso. Y ciertamente la mayor parte de los anglicanos que están en el mundo en desarrollo, sobre todo en África, la inmensa mayor parte de los anglicanos está en África, son inmensamente homofóbicos. O sea, ¿por qué? Porque siguen, digamos, un poco la religión de la Bible Belt americana, y son los mismos predicadores del sur de Estados Unidos que van ahí para atizar fuego contra cualquier cambio en ese sentido. Entonces, a mí se me hace que la cuestión no es cómo ayudar a esta u otra iglesia, pero cómo ayudar a este otro grupo de personas. Y con suerte podremos aprender a celebrar el amor en las circunstancias dignas, y día más, día menos, hasta nuestros hermanos enclosetados, mitrados, vendrán a
ayudar a ofrecer elementos litúrgicos. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la conferencia. Nos deja mucho que meditar y mucho que reflexionar. Mi pregunta es a lo mejor un poco más elemental, pero yo quisiera saber su opinión en torno a cómo conciliar en comunidades tan conservadoras como las que vivimos aquí en la Ciudad de México el tema de pensar y asumirse como en primera persona y amarse a uno mismo, con el tema del individualismo que está totalmente satanizado, y por otro lado el asunto de el dejarse de uno mismo, desprenderse de uno mismo. La Iglesia considero que de pronto es tomar mucho el elemento de dejarse de sí mismo por dejarse de amar a uno mismo, y ahí entramos en conflicto. Sí, pues es muy fácil que el lenguaje eclesiástico puede ser utilizado como forma de chantaje. Que uno se desprenda precisamente de lo que uno no debería desprenderse, y agarrarse precisamente aquello que uno no debería agarrarse. Pues sí, eso sería más bien cuestiones para un retiro. Pero eso de que se aprenda a hablar en primera persona no es lo mismo que indicar que todos somos o deberíamos ser individualistas, porque nadie es un individuo, todos somos interindividuos. Y cuando hablan de la capacidad de hablar en primera persona, es el aprendizaje de una navegación que hace este cuerpo en medio de nosotros, que la ha posibilitado la sobrevivencia. O sea, el yo de cada uno de nosotros es siempre el fruto de nosotros que lo antecede. Y la manera en que vivimos este ser síntoma, o bien de manera tirante, en qué caso, o bien seremos individualistas rechazando lo social, o bien ¿qué es la palabra? Nos aplastará el otro para hacernos como quiere. Y quedaríamos así, muy adoloridos. Precisamente se trata de tomar el tiempo de poder discernir entre aquello que nos viene mandado, aquello que es oferta de vida, y aquello que es chantaje de adaptación. Se me hace importantísimo, ¿no? O sea, el mal uso de esta frase de Jesús, de que quien quiere seguirme, que tome esa cruz y me siga. El mal uso, en ese caso, dígase de paso, repetido tal cual en el documento que cité. Es decir, bueno, pues la homosexualidad es tu cruz, en el caso de nosotros gays, o otra cosa es tu cruz, ser mujer, ser esposa, lo que fuera, es tu cruz. Entonces sigues a Cristo sencillamente soportando y no quejándote. Lo cual es una invitación a hacerse un trapo. Y es una espiritualidad del abuso. Ahora, el sentido real que uno aprende en medio de esto es que en la medida precisamente en que uno comienza a dejar de ser agido, movido por las mentiras, y comienza a descubrir que esa es otra cosa, uno comienza a correr el riesgo de ser crucificado. No porque uno lo está buscando, sino porque la reacción de la gente es así. Y ese es el sentido positivo de estar asumiendo la cruz. Pero no hay que confundir las dos cosas. Y es muy fácil confundir las dos cosas. Se nos acaba el tiempo, entonces vamos a hacer una breve pregunta. Hay una pregunta aquí en este lado. ¿Había por ahí ustedes? Sí, podemos hacer las preguntas breves, creo que las dos juntas, y contestas brevemente, porque este salón, esta aula, no sé si vaya a ser ocupada. Entonces, hacer las preguntas breves, y también recordarles que esta tarde, hoy y mañana, vamos a tener un curso con el doctor James Allison
un curso breve de las 4 a las 6 que se titula Herramientas para la honestidad, recursos teológicos ante el odio y oportunismo del nuevo fundamentalismo contra las personas LGBTTI en el salón R141. Ojalá que puedan asistir. Pues sí, adelante con las preguntas. Buenas tardes. ¿Cuál sería la actitud de los movimientos LGBT? Hace algunas semanas en España sacaron que el bus de la libertad, no sé si lo vieron, y que era el bus de la libertad fue de los conservadores, y entonces ellos han sacado a pasear su bus, y ahí según las notas es que los movimientos LGBT reaccionaron de forma agresiva y destruyeron el bus, y sacaron otro en Barcelona y también lo acabaron, y se llevaron otro a Nueva York y obviamente pues lo destruyeron, ¿no? Eso cómo habla de las comunidades. Eso me imagino que llega a ser normal en cierto aspecto. ¿Cuál sería la reacción frente a este tipo de, yo lo llamo provocaciones, de alguna forma? Se me hizo un tanto ridículo el que dijera que el niño tiene pene y la niña tiene vulva, y dice, no lo puedes cambiar. Entonces esto obviamente que provocó bastante, ¿no? ¿Cuál sería la actitud que se debe tomar frente a este tipo de asuntos? Sí. Y yo creo que podemos hacer la segunda pregunta, ¿no? La verdad es que se sale un poco todo. ¿Sería? Sí, mire, yo no sé qué fuentes tienes para eso de que hayan destruido los tales buses. Bueno, eso lo dice Hazte Oír, que son los... Pues ellos lo dicen. Los que fueron Sí, aquí. claro, porque ellos necesitan. Obviamente. Yo vivo en Madrid, salió Sí, aquel bus, el Hazme Reír, y fue prohibido por el ayuntamiento, precisamente por ser provocadora. De hecho, y luego cambiaron su consigna, en vez de decir el niño tiene pene y la niña tiene vulva, lo hicieron como pregunta. ¿El niño tiene pene? ¿La niña tiene vulva? Así, era muy extraño. Entonces un futbolista del Atlético de Madrid contestó, no siempre, pero gracias por la pregunta. Lo cual me parece que fue una respuesta excelente, un Twitter. Ahora, yo no sé que si ha producido violencia, lo siento, no sé, yo creo que lo que más quieren es que haya violencia para que puedan decir, mire, somos víctimas defendiendo el bien delante de los horribles totalitarios pesados, que, tú sabes. No hay que darles cuerda, no hay que darles cuerda. Aquella gente sobrevive tan solamente del oxígeno que nosotros les damos. A mí se me hace que mientras todos dicen, pues qué interesante. Deja pasar. Es muy difícil decir esto, especialmente si se siente atacado. Pero el problema es que lo típico es que estamos buscando identidad. Y si podemos crear una identidad al atacar a alguien, pues lo hacemos. Es mucho más difícil resistir la tentación de formar parte de un grupo así, pensando que nosotros tendremos una chispita de identidad, lo que llamamos, ¿cómo se llama la comida chatarra? Ese es el sentido chatarra. Sabe muy bien por un poco tiempo y luego nada. Y es un poco eso, hay que resistir la tentación del sentido chatarra. Lo cual requiere de paciencia, y típicamente lo pueden hacer personas que saben que el sentido es mayor, por eso no tienen que ser reactivos frente a toda provocación. ¿De qué manera se ayuda más bien a construir comunidades donde la gente LGBTI, en el caso de España, sobre todo ahora la gente transexual, ya que la gente LGBT, por sí, la gente LGBT lo tiene bastante bien en España, por ejemplo, cuando es el caso, precisamente, pero la gente T sufre mucho también. De modo que eso, en vez de dejarse llevar por la reactividad, mantenerse firme al proyecto creativo. Esto es mi sugerencia.
Muy bien, pues vamos a darle un fuerte aplauso. Para el doctor y bueno, muchísimas gracias por su presencia, por su participación y los esperamos hoy y mañana de 4 a 6 para su curso breve en el salón R141. No falten. Gracias. Sí. ¿Verdad? Yo estaba así, de forma de estar así, y se hablaba Sí, vamos a así es, entonces vamos a salir de Vamos a
Sí,